Entonces, en este momento yo quiero que hablemos un poco sobre las entrevistas de trabajo online, cómo de pronto pueden diferir o no de las entrevistas de trabajo tradicionales que antes normalmente llevábamos a cabo. Probablemente ahora con todo lo que se ha venido generando, estos cambios tecnológicos, el cambio culturales que está llevándose a raíz de la situación que todos mundialmente vivimos, pues cómo esto nos va a impactar las dinámicas dentro de las empresas, las dinámicas como nos vamos a relacionar con los candidatos y con las personas que aspiran a los puestos de trabajo. Entonces, quiero que sí hablemos sobre este tema, quiero que hagan todas las preguntas que tengan en el momento que las vayan teniendo para que las resolvamos y las vayamos dejando solucionadas en el momento. Eh, y pueden escribirlas en el chat para que podamos entonces irlas trabajando. Bueno, primero que todo me quiero presentar. Yo soy Vanessa Restrepo Díaz, mi mamá también está ahí. Yo soy negociadora internacional. Yo estoy en Colombia, en Medellín puntualmente. Soy negociadora internacional. Ejercí como negociadora internacional un buen tiempo. También soy psicóloga y ahora me dedico a eso, más que todo a la psicología organizacional. Me encanta ser parte de una empresa donde en este momento tengo el cargo de Happiness Manager Multiplica Talents, y ahí lo que busco es de alguna forma poder tener como ese rol mixto, donde pueda tener todo lo que tiene que ver con negociación, de pronto no tanto internacional, aunque por ser una empresa global también está ahí, y también la parte de psicología, que esa, pues me encanta el ser humano, me encanta entender a las personas, buscar cómo puedan ser mejores y desarrollarse. Llevo más o menos un año en el sector digital, ya un poco más de un año, justo en esta empresa fue cuando empecé. Mis empleos anteriores siempre habían sido de sectores un poco más tradicionales y aprendí mucho, pero ahora en el sector digital, las personas que han podido, tienen pues la oportunidad de estar ahí, se darán cuenta que hay muchísimos cambios que ya se vienen y que las transformaciones digitales de las empresas y de nosotros como personas pues son inherentes en estos momentos. También apoyo pues en algunos momentos algunos procesos de selección y lo he hecho en momentos anteriores y aquí es como de esa información que he logrado recabar y he logrado aprender, es de la información que les voy a hablar en este momento. Otra que probablemente también ustedes van a poder complementar con el resto de charlas que van a ver en el día de hoy. Me encanta que las personas estén en el lugar que deben estar. Yo soy convencida de que no todas las personas son para todos los cargos y no todos los cargos son para las personas. Para todas las personas, todos tenemos un pool de habilidades, un pool de fortalezas y de acuerdo a eso es que deberíamos estar en los cargos a los que aspiramos. Qué bueno que las empresas, opa, qué bueno que las empresas pudiéramos entender eso. Eh, disculpen, ¿alguien quiere preguntar algo? Ah, qué bueno que las empresas pudieran entender eso, que nosotros como personas que estamos aspirando a estos cargos laborales pudiéramos entender eso. Y de eso también vamos a hablar un poco más adelante, de esa introspección que debemos hacer como empresas y como personas. Me encanta todo lo que tiene que ver con bienestar y calidad de vida. De hecho, pues en mi carrera de psicología, pues me enfoqué mucho en esta parte de calidad de vida, cómo las personas durante sus etapas laborales se enfocaban o no en su calidad de vida. Y de ahí pues como que siento que todo este proceso de selección y esto que tiene que ver con las entrevistas va a ir ligado o debería ir ligado con el bienestar y la calidad de vida que cada uno de nosotros pretendemos para nosotros. Tengo dos gatos, ya han podido conocer a uno de ellos, van a ver que probablemente empiecen a aparecer, les gusta estar aquí. Creo que eso es una de las cosas bonitas también que dejó la pandemia. Estamos en nuestros entornos de hogar y está bien si tenemos hijos, está bien si tenemos gatos, está bien si, no sé, estamos haciendo un café y nos suena la tetera, está bien todo eso, porque somos humanos y eso es parte del proceso. Creo que cada vez más las empresas y las personas que están en los procesos de reclutamiento, tanto desde el lado del reclutador como desde el lado del entrevistado, deberíamos ser un poco más laxos y un poco más sensibles, humanos con este tema. Entonces, bueno,
Empecemos. Primero que todo, decirles como que listo, ¿cómo vamos a empezar esto? Va a empezar una entrevista, ¿cierto? Pero antes de que nos llamen a la entrevista, pues hubo un proceso anterior, ¿cierto? ¿Les gustó la hoja de vida que nosotros hicimos? ¿Les gustó lo que hicimos en LinkedIn? ¿Les gustó la forma en que presentamos nuestra información en la CV? Perfecto, o sea, ya logramos ese primer contacto, esa primer llamada de atención, que es el que va a enganchar a la empresa o a este reclutador con nosotros. Eso es una labor importante porque significa que nos estamos diferenciando de alguna forma de una cantidad X de personas que estos reclutadores ven, dependiendo de los puestos y los cargos al que la persona esté aspirando, tú estás aspirando, dependiendo del cargo en el que estés, va a haber un número X de candidatos que también va a estar contigo. Hay unas donde la demanda es increíble y donde de verdad se compite con muchas otras personas, porque sí, la verdad se podría como pensar así como una competencia, pero también es cómo yo me puedo destacar de esas personas como en esa impresión, ¿sí? Es muy poquito lo que mostramos de nosotros, pero es algo que mostramos de nosotros porque siempre estamos mostrando de nosotros. Y la CV es ese primer vistazo. Entonces, ya de alguna forma nos mostramos, quisimos dar algo de nosotros, quisimos y supimos cómo eh, transmitir lo que queríamos de acuerdo al cargo al que estamos aspirando, de acuerdo a la empresa a la que nos estamos mostrando y presentando. Y ya ellos decidieron que entre las 100, 300 hojas de vida que vieron, les llamó la atención la que están viendo, que es la tuya, de acuerdo a tus habilidades, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a los logros que hayas tenido en los empleos en los que has estado y cómo de alguna forma puede o no encajar o ajustarse esa experiencia tuya a ese rol que ellos tienen en este momento dentro de la empresa. Va a ser súper importante hacer esa distinción. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que las personas a veces, y yo me considero que quepo ahí, donde he buscado empleos anteriores y he llegado a momentos en los que he tenido la necesidad de buscar. Y no es como de, bueno, me voy a tomar el tiempo de seleccionar yo el lugar donde yo quiero detenidamente y que sea un proceso donde se enamoren de mí y quieran como estar conmigo y que ellos me llamen. No siempre es así. Hay momentos donde de verdad tú tienes que buscar empleo porque tienes deudas o porque tienes necesidades y de pronto llega un momento de desespero donde lo que buscas es, bueno, yo creo que necesitan, bueno, en el job description aparece que necesitan X habilidad. Y yo creo que yo aprendo eso rápido, es que yo soy muy buena aprendiendo cosas rápido, yo la cojo rápido, pues voy a aplicar a esto. No sé cómo funciona, nunca lo he hecho, pero ¿qué tan difícil puede llegar a ser? Y mandamos la hoja de vida. Sí, eso a mí también me ha pasado, lo hemos hecho, pero probablemente en esos momentos no veamos el candidato que llamen y ahí nos empezamos a frustrar, porque no me llaman, he mandado no sé cuántas hojas de vida y aún no he tenido respuesta. Y entonces empieza también como un proceso mental de nosotros mismos, pero también es porque de pronto no estamos seleccionando muy bien a qué cargos estamos mandando esa hoja de vida para que pueda destacar y para que pueda de alguna forma mostrar un plus y que seamos de verdad un candidato que pues valga la pena llamar porque sí cumple con todas las especificaciones del cargo. Porque normalmente sí puede ser que la empresa tenga en ese momento la facilidad de decir, listo, esta persona no tiene esas habilidades y no importa, pero tiene estas otras, podemos darnos, digámoslo así, entre comillas, como el lujo de enseñarle mientras tiene esa curva de aprendizaje, este punto especial. eh, y le estamos dando un salario muy bueno, no es un salario de un junior, es un salario de un senior, y nos podemos dar el lujo de enseñarle sobre esto porque tiene estas otras habilidades que nos van a servir. Eso puede pasar, claro que sí, pero no siempre es así, no siempre se tiene esa facilidad dentro de una empresa. Normalmente cuando se está buscando que esta persona ingrese es porque ya tiene las habilidades, ya ha tenido las experiencias, ya sabe cómo comportarse o cómo solucionar X conflictos cuando surjan dentro de ese cargo. Entonces ya se espera como unas habilidades que la persona tenga, unas experiencias que de alguna forma no le cuesten tanto a la empresa porque al fin y al cabo la contratación
es una inversión bastante importante para una empresa en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, y sí se tiene que tomar una muy buena decisión cuando se hace, o sea, ubicándose desde el lado de la empresa, ¿cierto? Y desde el lado de nosotros que estamos aplicando, es mirar para nosotros también qué requiere eso, ¿cierto? Porque qué requiere, como les decía, frustración en caso de que seamos, por ejemplo, seleccionados y que no sea el lugar donde nosotros queramos estar, que no tengamos las habilidades y que de alguna forma también entonces empecemos a dudar de nosotros, que perdamos la confianza. Entonces hay cierto montón de elementos que deberíamos tener en cuenta antes de enviar la hoja de vida y que cuando ya la enviamos es porque probablemente va en sintonía y sincronizado con lo que somos, en lo que nos hemos especializado y hemos tenido experiencia y lo que efectivamente ese cargo y ese rol está demandando. Entonces, perfecto, ya nos seleccionaron para entrevistarnos, ya llamamos la atención inicial que necesitábamos en una hojita, porque esto pues fue en una hojita un medio vistazo de lo que éramos nosotros. Ahora es cómo vamos a mostrar este resto de cosas que es un ser humano para que estas personas que están dentro del proceso de selección, que no solamente son los reclutadores, puedan ver si somos o no las personas para ese cargo, ¿cierto? Entonces, ¿qué seguiría entonces? Vamos a hablar como de ciertos puntos antes de la entrevista que debemos tener en cuenta, que debemos tener en cuenta durante la entrevista y que deberíamos tener en cuenta ya después de la entrevista, que también pues como genera cierta ansiedad. Todo el proceso de selección en general va a generar ansiedad, nervios, es un proceso que nos expone y nos hace sentir en ciertos momentos vulnerables porque no sabemos si vamos a ser elegidos o no y el rechazo tiende a despertar muchas cosas en los seres humanos y es normal. No pasa nada, el asunto es qué vamos a hacer con todo esto. Entonces, tratar de entender que es normal que estemos nerviosos, es normal que estemos ansiosos. Eso también lo tienen en cuenta los reclutadores, todas las personas que están involucradas en el proceso de selección, porque de alguna forma ellos también lo viven, pero desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de debo llenar la vacante en caso de tener que llenar una vacante, o debo seleccionar a la mejor persona porque de pronto ya me he equivocado seleccionando personas pasadas para este cargo y no quiero volver a equivocarme porque eso ha significado X cantidad de tiempo en capacitaciones digamos, se ha desperdiciado o X cantidad de dinero en el proceso de on-roll de la persona, de inducción y de contratación de la persona y se ha desperdiciado ese dinero. Entonces, sí es importante como empezar a tener todo esta información como de base. Ahora, entonces, antes de la entrevista, hay básicamente, digo yo, como 3 puntos que deberíamos tener en cuenta para hacerlo de la mejor forma posible y como les decía, están en sintonía con lo que ustedes son y en sintonía donde quieren estar. Entonces, son estos 3 puntos. Vamos a hablar sobre el setup, que es como las configuraciones que deberíamos tener de base, un tema de introspección que también es importante que tengamos y que hagamos, y una investigación que también ya les voy a explicar de qué significa cada uno de estos. Entonces, vamos a hablar inicialmente de todo lo que tiene que ver con el setup. ¿A qué me refiero con esas configuraciones que son necesarias para antes de la entrevista, que todo funcione bien y que no nos vayamos a dar cuenta durante la entrevista, oh por Dios, yo no había hecho esto y se nota que de pronto no estoy preparado? No, no pasa nada, o sea, yo soy fiel creyente de que cosas pasan y no tenemos que ser perfectos para mostrarnos perfectos, que somos seres humanos, pero si en la medida de lo posible podemos reducir la mayor cantidad de em, errores o de inconvenientes durante la llamada de la entrevista, pues, ¿por qué no? ¿Cierto? Eso puede hacer la conversación mucho más fluida, eso puede hacer que nos enfoquemos en otras áreas de la persona, que podamos demostrar otras cosas de nosotros que nos hacen destacar, como les digo, del resto de las personas. Sí puede ser como una competencia, muchas veces se ve, pero yo lo pienso es como tú que tienes que el otro no tiene o que eso que te hace especial. Todos tenemos algo que nos hace especial, ¿cómo vamos a lograr mostrar? Entonces, bueno, en cuanto a la configuración, vamos a tener en cuenta del entorno. Hay muchas cosas que van a formar el entorno dependiendo de donde nos encontremos. Habrá momentos donde estemos en la casa,
donde vayamos a tener en cuenta, donde vamos a presentar esa entrevista. Entonces, si vamos a estar en la casa, tener como un cuarto preferiblemente reservado para hacer esto, tratar de hablar con la familia. Como les digo, están los gatos, están los perros, está la posibilidad que empiecen a ladrar, está la posibilidad de que empiecen a taladrar. Eso puede pasar, no podemos ser ajenos a que esas cosas pasen. Y creo que, como les decía, la pandemia también ayudó a que este tipo de situaciones se hagan un poco más humanas, de que no debemos ser perfectos, es que eso no existe y que venimos como con ese maletín de hijos, venimos con el maletín de perros, venimos con el maletín de que vivimos en una casa y se descomponen las cosas o que el vecino hace bulla y eso está bien, ¿cierto? Pues que no nos va a hacer menos buenos profesionalmente por eso. Entonces, pero sí, podemos entonces, como les decía, tratar de mirar que todas las cosas funcionen. Mirar que de pronto no sea una hora donde vaya a haber mucho ruido o es que justo al lado de mi unidad donde yo vivo, de mi condominio, están haciendo una construcción, pues bueno, pues si sé que eso va a suceder y que sucede, pues probablemente no sea el mejor lugar para hacer la entrevista, tal vez me puedo ir a un coworking, tal vez me puedo ir a la casa de otro familiar, o si me encierro en el cuarto, tal vez no entre tanto ruido, pero tener en cuenta como este tipo de situaciones. La luz, por ejemplo, también va a ser muy importante, que la persona me vea. Sí, probablemente habrá algún momento donde debas hacer una entrevista de noche, por ejemplo. Digo yo, no sé, estás viajando y justo estás como en otro uso horario, puede pasar. O que tal vez la persona para entrevistarte solo podía hacerlo en la noche, o tú trabajas y solo puedes hacer la entrevista en la noche, no hay lío, pero que sí se vea de alguna forma que tú estás ahí, que se está hablando con alguien, entonces que la luz sea bien para poder saber pues como que se vean las cosas. De nuevo, con temas de la familia, tratar de hablar con ellos, voy a estar en esta entrevista, por favor, pues como ayúdenme en la medida de lo posible con temas de ruido, pero también no pasa nada si eso sucede. Tratar ahora desde la parte tecnológica, ¿cómo vamos a hacer? Habrá muchos factores en la parte tecnológica que vayan a influir. Desde el computador, vamos a mirar, por ejemplo, es mi computador, lo conozco, sé cómo funciona todo, listo, perfecto. O es un computador que me están prestando, uy, entonces me voy a meter antes, voy a mirar cómo funciona, cómo lo prendo, cómo lo apago, está cargado, no está cargado, está conectado a internet, debo conectarlo, cuál es la clave, como que tener en la medida de lo posible todas estas cosas muy solucionadas. Entonces voy a hablar entonces con micrófono, con audífonos, los conecto, si funciona, no funciona, hago una pequeña prueba, efectivamente si me vayan a escuchar, que la cámara sí vaya a funcionar, todo lo que yo tenga y necesite que vaya a estar ahí. También, por ejemplo, alguna plataforma que se vaya a usar, ¿qué plataforma va a ser? Ah, va a ser a través de Meet, va a ser a través de Teams, va a ser a través de Zoom, va a ser a través de cuál plataforma. ¿La conozco? Nunca la he usado. Tengo las habilidades para saberla usar fácilmente, mejor me conecto un poquito antes y miro cómo llego allá, qué link me mandaron, que no sea como que ya empezó la entrevista y, uy, entrevistador, no me mandaste el link. Perdón, ¿me iban a hacer una pregunta? No, ok, pensé. Recuerden que si tienen preguntas, las van haciendo para que vayamos dejando como todo solucionado. Que no sea así, como que justo cuando ya va a empezar la entrevista de, ay, entrevistador Pepito Pérez, uy, no vi dónde está el link, me puedes enviar el link, porque eso se ve como que, uy, ni siquiera te habías mirado si te había mandado la citación o no y apenas la estás revisando. Bueno, igual se manda, pues si no pasa nada, de nuevo, pero pues eso da como punticos, como ve, esta persona está preparada, pues hizo la tarea, investigó, miró, eso da como que esos puntos extras que ayudan a separar, pues como a separarnos del resto de las personas que se postulan al cargo. Tema del internet, súper clave, tenerlo súper solucionado, mirar que si vayamos a tener pues una buena conexión a internet. No siempre podemos garantizar esto, es difícil, el internet suele ser a veces un poco inestable y no sé si por allá también, aquí a veces y en mi casa sí. Y bueno, pues la idea es qué puedo solucionar. Esas son cosas que también van a mostrarnos a nosotros cómo nos desenvolvemos en ciertas situaciones que no podemos controlar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué soluciones vamos a dar? ¿Cómo nos vamos a desenvolver en esos momentos? ¿Nos vamos a frizar
y no vamos a saber qué hacer o vamos a sacar un montón de soluciones. Yo tengo datos en el celular o tengo internet en mi celular, ven, yo me comparto acá, entonces o lo hago desde el celular o ven y voy para donde el vecino y miro a ver qué hago allá. O sea, ¿qué cosas puedo yo hacer para garantizar que esto funcione? Porque de todo, recuerden esto siempre, todo siempre va a mostrar una parte de nosotros. Así cuando nosotros no queramos, así cuando nosotros no lo estemos intentando, todo lo que hacemos muestra un pedacito de nosotros. En este momento yo les estoy mostrando un pedacito de mí. En todo momento les estoy mostrando, ustedes van a poder ver desde mi físico, desde la forma como me expreso, desde la forma en que hice las presentaciones, todo. Y ustedes también en el momento en que estén en la entrevista. Siempre todo va a dar un poquito de ustedes. La idea es que eso que mostremos pues sea de alguna forma lo que ellos están buscando en la empresa en la que estamos aplicando. Desde la parte mental, como esa configuración mental que tenemos que tener, les hablaba ahorita, el proceso de entrevista y de selección tiende a ser un proceso que genera ansiedad. O sea, innatamente eso viene ahí como añadido. Es normal. ¿Cómo vamos a hacer con eso? Siempre vamos a estar en procesos en los que vamos, situaciones en la vida en las que vamos a sentirnos evaluados, en las que vamos a sentir que estamos siendo como juzgados de alguna forma, evaluados y que nos seleccionen o no, pues eso genera un montón de cosas. Cada quien mira cómo pues como las hemos trabajado o no en la vida, pero todo eso va a traernos y a movernos muchas cosas. Importante que aprendamos a respirar, que cuando estemos hablando con la persona no nos sintamos pues como cogidos de aire porque estamos demasiado nerviosos. Eh, Honestidad, yo creo que eso va ahí tal vez muy de la mano a veces cuando nos sentimos muy no tan seguros de lo que estamos diciendo porque tal vez estamos inventando, porque tal vez estamos forzando las cosas. Ahí es cuando más se nos nota como los nervios y cuando más descompuestos nos notamos. Mientras que cuando sentimos que estamos siendo nosotros, tranquilo, esto es lo que yo conozco, esto es lo que yo sé, esto es quien yo soy, pues la respiración también se siente más relajada, nuestro comportamiento también se siente más relajado. Y ahí es donde se muestra esa confianza en lo que somos, en lo que sabemos, en lo que, por qué vamos a ser importantes para ese cargo. Entonces, también para que lo tengamos en cuenta, que eso también se empieza a ver desde el momento incluso que uno aplica a la vacante. Si uno aplica la vacante ya inmediatamente ya le genera como una cierta ansiedad, pero no chévere, bonita de, uy, qué emoción este reto, sino de, uy, no sé, pues eso puede ser empezar a hacer como unas anotaciones internas de, ¿será que este sí es el puesto para mí? Bueno, necesidades particulares. ¿Qué significa esto? Pues que es que la pandemia, justo ayer estaba hablando con alguien de este tema, y es que la pandemia también nos trajo el hecho de que de verdad podíamos trabajar desde cualquier lugar y bajo cualquier o varias circunstancias. Anteriormente tal vez una empresa no podía o no consideraría una persona que tuviera, no sé, que viviera, por ejemplo, en silla de ruedas, porque tal vez no tenía las adaptaciones en sus oficinas para hacerlo, pero es que ya no es necesario. Ya si la persona está en su casa y tiene todo en su casa adecuado para su silla de ruedas y puede trabajar remoto, pues ¿por qué no podemos contemplarlo para el cargo? Pues como de verdad, ¿cuál sería la limitante ahí? Nada. Importantísimo saber que las empresas y para los procesos de selección cada vez más tienen que volverse más accesibles. Eso sí, totalmente de acuerdo. Tienen que empezar a mirar de acuerdo a las situaciones particulares de las personas, cómo van a garantizar que esas personas puedan participar de esos procesos de selección. Porque no significa que porque tú no puedes tal vez escuchar a la persona que te está haciendo la entrevista, no significa que no te puedas comunicar con esa persona. Habrá personas que podamos incluir en los procesos de selección de reclutamiento que sepan lenguaje de señas. Yo creo que eso es algo muy interesante a tener en cuenta y que podrían, dentro de todas las empresas, empezar a contemplar. Entonces, pero es importante también que dejemos todo esto claro desde el mismo proceso de que nos contactaron para la entrevista, donde dejemos claras esas necesidades particulares que tenemos, pues para que ellos también puedan de alguna forma sortear y mirar y cuestionarse cómo lo estamos haciendo nosotros internamente en la empresa. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esa introspección, esa investigación que de alguna forma también deberíamos hacer, como ese proceso de evaluación propia antes de ir a la entrevista, antes de aplicar a un cargo, y es
de verdad, esto yo lo veo siempre como una visita al médico. Uno debe ser lo más honesto con uno para garantizar que de verdad le van a dar el tratamiento que es. Entonces, si tú eres lo más honesto que puedes contigo, vas a aplicar a las vacantes que vayan como en concordancia con quien tú eres como persona, éticamente, profesionalmente y de acuerdo a la experiencia. Es que yo he tenido mucha experiencia en reclutamiento, pero en realidad a mí no me gusta el reclutamiento, pero estoy aplicando siempre a puestos de reclutamiento. Entonces, o sea, no te gusta el reclutamiento, pero siempre has estado en puestos de reclutamiento y sigues aplicando puestos de reclutamiento. Ok, ¿cómo así? Entonces es como que miremos, bueno, yo a dónde me quiero ir, cuál ha sido siempre mis experiencias, en qué soy fuerte y si hay algo que quiero cambiar, entonces, ¿qué estoy haciendo para cambiarlo, cierto? Porque entonces aquí es importante mirar como cuáles son mis puntos fuertes. Yo soy muy buena en esto, soy muy buena en esto y soy muy buena en esto. ¿Y en qué no soy tan buena? Ah, yo no soy tan buena en esto y en esto, de acuerdo a ese cargo en el que quiero aplicar. Ah, bueno, ¿y qué estás haciendo para eso? ¿Qué cursos estás viendo? Ya hay muchas cosas en internet. Tenemos, por ejemplo, todo este montón de charlas que estamos viendo en este momento. Y hay muchas que son gratuitas, hay muchas que son a costos muy bajos. ¿Qué estás haciendo tú para perfilarte a ese cargo que deseas? Esas habilidades que se necesitan para ese cargo al que estás aspirando, ¿las estás buscando tener o simplemente estás esperando que se dé mágicamente eh, porque sí, porque ya ahora quieres cambiar de perfil o de rol en tu vida? Entonces es importante que nos hagamos como esa introspección y de acuerdo a eso vamos a poder aplicar a los roles que más se acomoden y que más se ajusten a quien buscamos ser. ¿Cuáles son nuestras aspiraciones según el momento? Habrá momentos en la vida donde vamos a buscar más enfocarnos en temas salariales o en temas de crecimiento o de coger mucha información. Entonces, entender en qué momento del ciclo de vida estamos y dependiendo de eso, pues mirar en qué cargos vamos a aplicar. Y de nuevo, dependiendo de eso, saber qué habilidades también debemos tener, pues para saber si estamos en ese nivel o no estamos en ese nivel y saber qué podemos entonces fortalecer o no en cuanto a esto. Va a ser siempre muy importante saber que si yo en este momento no tengo, soy mid o soy junior, por ejemplo, uy, quiero ganar mucho dinero en este momento porque quiero empezar a ahorrar para comprarme mi casa y entonces voy a empezar a aplicar un montón de cargos senior. Está muy bueno que tengas como esas aspiraciones, ese deseo de crecer y de darte, ¿sí? Esas ganas de crecer y de seguir dando más, pero ¿qué estás haciendo para eso? O sea, ¿tienes las habilidades blandas que se necesitan para ser un líder, una persona senior? ¿O todavía te faltan? ¿Tienes los conocimientos, la facilidad para negociar, la facilidad para, de alguna forma, argumentar en momentos en que alguien uy, se me fue la palabra, cuando alguien refuta una de tus opiniones o no? Entonces debería seguirlas trabajando. Entonces ahí es muy importante que hagamos como este proceso de entender nuestras aspiraciones y dónde estamos, a dónde queremos llegar. Investigar sobre el cargo, creo que esta va a ser súper importante, seguramente también ya lo hiciste desde el momento en que empezaste a enviar tu hoja de vida, pero será muy importante saber qué es lo que en realidad ellos están buscando y por qué es que yo soy bueno en eso, o sea, recordarlo siempre y tenerlo claro para el momento de la entrevista, porque son datos que uno puede ir sacando que de verdad le ayuden de recordación al reclutador. Aquí es qué cosas podemos hacer para que en ese momentito que tenemos de entrevista, pues nos separemos del resto de las personas, ¿cierto? Yo no sé si las personas, sí, están hablando en este momento. Ay, creo que no he visto. No, creo que no. No, no, Todo está no. súper. Em, bueno, sí, la idea entonces es que podamos mirar, por ejemplo, en LinkedIn, qué otras personas han tenido ese cargo dentro de esa empresa o ese cargo en otras empresas, qué se esperaría de ese cargo de mí, qué cosas yo creo que puedo mejorar o pudiera proponer para ese cargo.
Creo que eso va a ser muy importante porque de alguna forma va a dar a entender al reclutador de que, esta persona sabe lo que está hablando, esta persona de verdad sí va a ser un buen integrante para ese equipo, para ese cargo, porque ya está pensando a futuro, ya está pensando cómo vamos a resolver las problemáticas que probablemente van a surgir, que eso siempre se va a buscar, ¿cierto? Siempre van a salir problemáticas, cómo vamos a tratar de solucionarlas y a tratar de que cada vez sean como menores la cantidad o que si cuando salgan, pues que se puedan solucionar bien. ¿Y qué se conoce sobre la empresa? Eso es siempre súper importante porque en esos momentos de la entrevista con el reclutador van a salir pues como este tipo de situaciones. Que se conoce de las redes sociales, cómo esta empresa se dirige a sus empleados. Es una empresa más bien como formal, distante con sus empleados y entonces debería eso de alguna forma como darme a mí pues como entender que debo también tener como una conversación un poco más seria, más formal, pues una conversación más bien tranquila, relajada, sí, como de tú a tú, qué publicaciones, qué cosas les gustan, cuáles son las, si tienen fundaciones, qué cosas de alguna forma mías, propias como persona, también van o no con la empresa en la que yo estoy. Es que me estoy postulando a una empresa de tabaco y a mí no me gusta fumar, me parece que es horrible el cigarrillo, porque me estoy postulando a una empresa de tabaco. Entonces, como ese tipo de cosas, creo que son las importantes que debemos tener en cuenta en este proceso de introspección e investigación. Uy, perdón, aquí. Ahora, durante la entrevista, ya estamos en el proceso de la entrevista, ya nos vamos a conectar, ya estamos ahí con esta persona y ya, entonces es como que, ¿con quién vamos a entrevistarnos? Súper importante en el momento que ya nos llamaron, oye, ya vas a tener esta entrevista, preguntar con quién es. Ahora todo el mundo está en redes sociales, probablemente esta persona está en LinkedIn, hagamos una medio investigación, miremos qué cargo tiene, miremos qué cosas ha hecho, miremos qué logros también ha tenido, ya vimos que podemos poner toda esta información en LinkedIn y que normalmente estas personas lo tienen, tratemos de investigar qué cosas ha hecho esta persona y si es un paso inicial que es el reclutador, donde va a ser como un screening general de si cumplo o no con las especificaciones básicas del cargo, donde se va a preguntar temas técnicos, pero de pronto no a profundidad, pues saber que en ese momento tengo que ser muy claro y muy conciso, dando ejemplos de cuáles son las cosas que yo he vivido dentro de mi experiencia profesional que van a ayudar a la empresa en ese momento, en esas situaciones. Para ahí, de nuevo, ver que el reclutador entienda que yo tengo las habilidades y que yo soy capaz con esas situaciones que se están o se pueden presentar dentro de la empresa y dentro del cargo. Adaptar esa entrevista, adaptar ese discurso de acuerdo a la persona con quien me estoy entrevistando. Entonces, si inicialmente es un reclutador, probablemente no le voy a hablar de una forma demasiado técnica, en caso de que sea algo muy técnico, ellos obviamente saben y conocen mucho, pero de pronto ya más a profundidad, algo muchísimo más técnico, se lo guardo para la entrevista un poco más técnica, tal vez con el líder o con el manager. Entonces, entender cómo con quién estoy hablando para adaptarlo siempre a todo. El tema, por ejemplo, del saludo, siempre un saludo que sea alegre, amable, buscamos siempre transmitir, como les decía, siempre nos estamos mostrando que seamos accesibles, que sea alguien que denote que es un ser humano, que no es perfecto, que es amable, que es fácil de llegarle a ese ser humano. Nuestra corporalidad también va a decir mucho cómo nos estamos como moviendo las manos, si estamos cruzados, si movemos demasiado, yo muevo mucho las manos, pero mirar eso qué significa, si estamos encorvados, si estamos con la mano así, o si estamos jugando con algo, o si estamos distraídos, todo eso va a dar cuenta de quiénes somos y de si estamos interesados o no. Y eso puedes conectar muy fácilmente al reclutador, porque ese enganche siempre va a ser enganche. ¿Cómo yo engancho a esta persona? ¿Cómo engancho al reclutador para que siga hablando conmigo y que se emocione conmigo? Un reclutador no se demora más de 5 segundos o un minuto pues en saber si una persona le gusta o no le gusta.
en un minuto ya sabe si esa persona cumple o no cumple con ese cargo o con ese objetivo. Y probablemente el reclutador tiene, no sé, media hora para hablar contigo para la entrevista. Y si definitivamente vio en esos primeros minutos que no eras la persona por cómo te comportabas, por cómo te expresabas, por las experiencias que dabas, que de pronto no eran las que se necesitan para el cargo, muy fácilmente va a cortar la entrevista y de pronto ya no vaya a durar la media hora que estaba pensada que durara, sino que va a durar 15 minutos. Y tú crees que de pronto estuvo bien, pero tal vez fue que ya, bueno, necesito tiempo, porque son personas que a veces están viendo demasiadas personas, entrevistas, para poder cumplir esta vacante y poder cerrarla por especificaciones o exigencias internas, o si es para un headhunting, entonces porque la empresa cliente lo está buscando. Entonces, la idea siempre es cómo enganchar a esta persona, cómo engancharlo para que siga queriendo saber de mí y que siga queriendo que yo le cuente de mi experiencia, de cómo he logrado ciertas cosas y demás. Entonces, esa corporalidad también va a dar cuenta de si estoy interesado o no en lo que tú también me estás contando. ¿Cuáles son los tipos de respuestas que yo doy? Entonces van a ser súper cortas, concisas y tipo monólogo, donde yo simplemente doy respuestas, sino o voy a ahondar un poco más y ser humano, o sea, me he equivocado también, he hecho esto, he aprendido esto, me pasó esto en esta ocasión. También cómo nos dirigimos a esas experiencias pasadas va a ser muy importante de forma positiva, aprendizajes como una oportunidad que tuvimos en la vida para crecer como personas o más bien como queja, es que mi jefe en la empresa pasada era esto, o los compañeros en el trabajo, yo estoy buscando empleo en este momento porque mis compañeros de trabajo me hacen la vida imposible, no puedo progresar. Bueno, como que todos esos tipos de discursos, estas palabras que usamos en nuestro discurso, en la forma en que estamos hablando con el reclutador, van a separarnos también. Si lo estamos haciendo desde esta persona, ve esas situaciones como una oportunidad para crecer, para aprender, para proponer, o esta persona más bien se ve como una limitante y puede llegar a ser como un factor como de conflicto, por así decirlo, dentro del equipo. Entonces, eso, todo eso, como les digo, así uno no sea consciente de eso, todo siempre está hablando de nosotros. La idea es empezarnos a ser conscientes de todo esto. Esas experiencias de las que vamos a empezar a hablar, que siempre nos preguntan, y bueno, una situación difícil por la que hayas pasado en tu ambiente laboral o con tu jefe. Perfecto, o sea, todos las hemos tenido muy probablemente. ¿Cómo las vamos a transmitir? De nuevo, siempre desde la oportunidad, desde el aprendizaje y no desde la queja, que ahí es donde de pronto podemos empezar a destacarnos, pero desde el otro lado. Siempre tomen nota. Habrá un momento donde probablemente el reclutador va a hacerles como un contexto general, como un encuadre del cargo. Mira, esto es así, esta empresa es así. Tomen muchas notas de las cosas que les llamen la atención, porque todo eso también demuestra interés. Estamos aquí, ustedes están en su casa, ustedes pueden fácilmente ir tomando nota de las cosas que la persona les está diciendo, que les llama la atención, están prestando atención. Y después hablamos sobre, oye, pero entonces la empresa está interesada en temas de filantropía. Yo también, yo hago parte de una organización ONG. Bueno, son datos y cosas que de verdad hacen que la persona, el reclutador, vea que hay un interés y que vean que hay, esta persona sí está como en la misma sintonía de lo que estamos buscando, cómo vamos a enganchar siempre a ese reclutador. Ese es como siempre tratar de enganchar eh, y hacer entonces muchas preguntas. Recuerden sobre todo también que eso es una selección mutua, porque también esas preguntas van a ayudarlos a ustedes a definir si esa empresa es o no la empresa para ustedes, si ese es o no el cargo para ustedes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí también me ha pasado, donde estoy muy emocionada y muy interesada en ser parte de una empresa y llega el momento en el que yo estoy en la entrevista y hay ciertas cosas que salen de ese reclutador o de esa persona que me está entrevistando que me dan a entender que de pronto la cultura de la empresa no va en concordancia con quien yo soy, que yo espero para mi vida. Por ejemplo, a mí no me interesa en este momento de mi vida dedicar, por ejemplo, los sábados y los domingos para trabajar. Quiero dedicar ese tiempo para estar con mi familia, para estar con mis gatos, para estar con mis amigos. Y en momentos de la entrevista pueden surgir como esa cultura de la empresa denota que
son personas que normalmente trabajan hasta las 10 11 de la noche, que trabajan sábados y domingos. Y es empezar a notar todas esas cosas y ver si esa empresa también es la empresa para mí, porque es que yo también tengo la oportunidad de tomar la decisión. Habrá momentos donde, como les decía al principio, uno, las necesidades a veces no le permiten hacer como un proceso de selección tan mutuo, pero la idea es que siempre sea como destinado a ese rumbo, que podamos nosotros seleccionar también el lugar donde vamos a trabajar. Normalmente, ¿cuáles son como los procesos de la entrevista? ¿Cuáles son las etapas de un proceso de selección? Como para que lo tengamos claro y miremos cómo pudiéramos nosotros enganchar, como les decía, en cada uno de ellos. Ese primer filtro, ese prefiltro, es como ya hicimos la hoja de vida, les gustó, ya ellos dentro de las, yo qué sé, 150, 300 hojas de vida que vieron para ese cargo, yo destaqué y fueron de las 10 personas que están llamando para ese cargo. O sea, empieza como a reducirse. O sea, y si ya me están llamando a mí, es muy probable que ya hayan denotado que yo tengo las habilidades. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Ahora, entonces está la entrevista con el reclutador, como les decía, probablemente sea una entrevista que no sea demasiada profundidad. Habrá unas que sean un poco más cortas, algunas un poco más largas, siempre adecuando el discurso a ese reclutador que sabe de lo que, de los temas técnicos, pero es una persona que se va a enfocar, sí, en la parte técnica, muy por encima, más o menos, pero viendo si la persona, pues, tiene todo lo que tiene que ver con habilidades blandas o habilidades humanas del cargo, si la persona sí tiene liderazgo, si lo ha hecho, cuántos años de experiencia tiene, liderando proyectos o liderando equipos, cómo ha solucionado problemas, como de alguna forma algo muy general que ayude a ver si esta persona pues sigue siendo una opción, un candidato para este puesto. Cada vez se va haciendo como un poco más específico. Hay momentos también donde ustedes van a poder ver algo que son las videoentrevistas. No sé si todos han tenido pues como la opción o la oportunidad de hacerlo, pero ya hay muchas empresas de selección y reclutamiento que lo hacen, muchas de headhunting también, que para facilitar como esos prefiltros hacen unas videos con preguntas para las personas donde en, no sé, un minuto máximo debes responder tú como en el proceso de ventas, voy a decir cualquier ejemplo, en el proceso de ventas, cómo evalúas los costos y los gastos del producto. Entonces tú en un minuto debes dar una respuesta y esto también va a ayudar al reclutador a saber si esa persona tiene experiencia o no y qué tanta experiencia tiene o no. De acuerdo a la forma de respuesta, pues uno sabe si la persona ha tenido como un rol un poco más junior o ha tenido un rol un poco más senior de liderazgo, de estrategia y demás. Entonces, normalmente son unas plataformas en las que le dan acceso a las personas, puntual un acceso a ti, donde tú puedas ver, de acuerdo al cargo al que estás aplicando, cuáles son las preguntas relacionadas con ese cargo, las preguntas que son claves para la selección de ese cargo. Tendrás un minuto o algunos segundos para responder muy concretamente esa pregunta. Eso también te va a ayudar a ver qué tan concreto eres y qué tanto vas a enganchar en esos momentos. Y de acuerdo a eso, pues ya pasarías a una entrevista un poco más profunda. También es posible que haya unas pruebas técnicas, dependerá pues mucho del cargo, si es necesaria o no estas pruebas técnicas. Importante pues estar preparados en caso de que se vayan a hacer. Si es un software específico que se tiene que evaluar para saber que puedas ser la persona para el cargo. Depende si es, no sé, una metodología que debas saber, entonces mirar que tú puedas hacer una prueba de conocimiento y todas estas pruebas pues van a tener un tiempo de respuesta en el que tú puedas dar pues como lo mejor de ti. Obviamente vas a pegarte como de toda la experiencia que has tenido y siempre pues como mostrando la mayor creatividad posible para, de nuevo, siempre enganchar. Habrá también la posibilidad de que haya algunas pruebas de ajustes a dinámicas grupales. Hay algo muy chévere que se está pues como potencializando bastante y es como de acuerdo a todo lo que tiene que ver con Machine Learning y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, cómo las personas desde el mismo proceso de selección se puede ver de acuerdo a sus habilidades, a su personalidad, si se ajustan o no a una dinámica de un grupo.
Es decir, se hacen unas evaluaciones dentro del equipo X de diseño, por ejemplo, de interfaz o de diseño pues del lugar, y se miran cuáles son las dinámicas que se tienen, cuáles son las habilidades, cuáles son las características que tiene ese grupo en cuanto a dinámicas de grupo. Y de acuerdo a eso se evalúa si los candidatos se ajustan o no a ese tipo de dinámicas. Entonces ya se podría saber desde el mismo proceso de selección si esa persona pues encajaría o no encajaría en ese equipo. Entonces eso también pues reduce como esos gaps y esas posibilidades que las personas entonces no se sientan bien en el lugar donde están o donde entraron, y que deban entonces salir y pues tener que hacer procesos de selección en cuanto a volver a repetir todo buscando esta nueva persona. Después probablemente ya con toda esta información pasará una entrevista con un líder. Ya el líder será con su visión de qué espera para su equipo, si esta persona encaja o no, si necesita una persona un poco más estratega, si necesita una persona un poco más operativa, si necesita una persona un poco más líder, dependiendo de la visión y el liderazgo que este personaje tenga, este líder tenga, pues encajará o encuadernará la entrevista, encaminará la entrevista hacia ese lugar. Y ahí es como cada uno se puede mostrar en esos momentos. Saber que en ese momento, entonces, cómo yo puedo ser de ayuda para ese equipo, cómo puedo yo con mis habilidades en realidad apoyar y aportar a ese equipo. Eso va a ser súper importante. Y el número de etapas va a cambiar. Ahí se busca que sean cada vez procesos más cortos, porque hay muchas personas que están aplicando muchos procesos, pero también créanme que hay empresas que hacen tipo 10 etapas, porque hay estos prefiltros, están las entrevistas con los reclutadores, las entrevistas con los pares, las entrevistas con los clientes, las entrevistas con los proveedores, las entrevistas con el líder, las entrevistas con una y otra persona, y aparte pruebas, y son procesos que tienden a ser muy largos en ciertas ocasiones, y eso también es mirar qué tanto uno quiere o no estar en ese cargo y por qué ellos también lo hacen, ¿cierto? O sea, si algo de pronto preguntar por qué debe ser un proceso tan dispendioso en cuanto a tiempo, y que nosotros definamos si nos gusta o no nos gusta, pues ese tipo de cosas. Y después de la entrevista, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Hay diferentes formas después de la entrevista, de interactuar con la persona o con la empresa en la que estamos en el proceso. Hay algunas empresas que tienen plataformas donde podemos hacer seguimientos, donde desde el inicio nosotros nos blogueamos o nos aplicamos. Ahí podemos hacer todo lo que yo les decía de las videoentrevistas y demás, incluso mirar como cuáles son las etapas del proceso y en qué etapa del proceso voy. Entonces no es necesario tener que estar llamando al reclutador, oye, ¿cómo va el proceso? ¿En qué etapa va? Si he sido seleccionado, no he sido seleccionado, porque esta plataforma probablemente te vaya a dar pues como la respuesta en qué parte del proceso va, si el proceso se detuvo, si el proceso sigue vigente y de pronto ya no fuiste seleccionado, si pasaste a la siguiente etapa. Entonces eso puede dar como respuesta. ¿Cuál es como el tema puntual que casi siempre todas las personas que estamos en ese proceso de selección y que queremos saber rápido, porque es de nuevo un proceso que genera angustia, ansiedad, incertidumbre? ¿Cuándo debo llamar? O sea, después de cuánto tiempo no me han llamado, ¿será que llamo? ¿Será muy maluco si llamo? ¿Seré muy intenso? ¿Mostraré mucha presión? Pues ahí la verdad es importante ver como que haya o no un tiempo prudente, mirar cómo va el proceso. Como les decía, todos los procesos son diferentes, hay procesos donde hay mucha demanda, donde hay muchas personas perdón, mucha oferta, donde muchas personas aplicaron, y que deben hacer pues los reclutadores su buen proceso de sourcing y de filtro de cuáles son las personas que deben ver, y ven X cantidad de hojas de vida. Esos procesos se pueden demorar un poco más, entonces probablemente esa respuesta que te vayan a dar se demore un poco. Tratar de que no al otro día, hey, ¿cómo va el proceso? ¿Ya me seleccionaron o no? Tal vez esperar una semana para dar una llamada. Oye, recuerda pues que estoy interesada, cuéntame cómo va el proceso, pues aquí estoy para lo que necesites en caso de que quieras otra entrevista o que algo que lo que quieras profundizar, pero siempre pues como muy no buscando hacer presión, sino sí mostrando interés. Listo. Que es muy importante que les digo yo, eh,
que recuerden que la idea es que las personas correctas estén en las empresas correctas y en los cargos correctos. No todos estamos hechos para todos los cargos y no todas las empresas están hechas para nosotros. De verdad decidan muy bien el lugar en el que quieren estar, que esas empresas sí valoren esos conocimientos, que las empresas valoren de verdad lo que ustedes saben o no saben. Otra cosa importante que dejó la pandemia es que no importa la edad, no importa, sí, como las situaciones particulares con las que vivimos, algunas limitaciones que podamos tener, siempre podemos ser parte de una empresa y de un equipo, porque lo importante son nuestros conocimientos y nosotros como personas y como seres humanos, cómo podemos de verdad aportar a los equipos. Aquí esto es como algo que nos va a permitir a nosotros poder también seleccionar a esa empresa, qué tanto esa empresa en realidad es humana, o esa empresa en realidad se busca y se basa mucho en los números y en la plata y demás. Y se los digo porque yo también participé en empresas donde nos daban la inducción, pues como la directriz de pronto no tener o no incluir personas dentro de los procesos que ya estuvieran próximas a jubilarse, por ejemplo, porque era una directriz propia, pues como desde la cabeza, y tú como reclutador que apenas está empezando y que estás buscando pues como tener como esta experiencia, pues te ciñes a esos lineamientos, pero ¿por qué? Porque la empresa entonces va a durar muy poquito tiempo, pero ahora no, o sea, es que tú puedes trabajar desde cualquier parte, no importa, y además tienes un bagaje increíble de experiencia, de conocimientos, que una persona que es más junior tal vez no. Entonces es importante que cada vez también entendamos eso, que nos hagamos también valer nosotros y mirar qué empresas con las que estamos trabajando. ¿Qué significa eso? Que nosotros también queremos aportarle al mundo en ese sentido. Siempre tratando de sobresaltar con confianza las habilidades que tenemos, los conocimientos que tenemos y cómo vamos a poder aportar positivamente a la mejora de ese cargo, de esa área, de esa empresa. Creo que eso va a ser siempre bastante importante.